Bien, buenas tardes. Vamos al capítulo 2, en este caso a la tercera parte del curso. Y hoy vamos a hablar de la normativa específica de infraestructuras críticas. Y vamos a hablar de los agentes estatales relacionados con la protección de infraestructuras críticas y qué papel tiene cada uno de ellos. Esta conferencia va a ser razonablemente breve porque es un capítulo de gran importancia, pero el propio temario lanza una información clave porque al tratarse de normativa, lanza una información clave para el alumno, para el asistente, de cuáles son los puntos de referencia que debe seguir un director de seguridad de una infraestructura crítica. Y en ese sentido sí que vamos a reseñar qué normativa es la que nos guía, qué elementos tenemos que tener en cuenta para gestionar o para conocer esa normativa, de dónde viene, con qué se relaciona. Vamos a dar una breve visión sobre la normativa de otros países y por fin vamos a hablar de las entidades, de las instituciones implicadas en España en la protección de infraestructuras críticas. Bien, comenzando ya directamente con el capítulo, la normativa específica de infraestructuras críticas es fundamental para establecer los marcos legales y reglamentarios que aseguran la protección y la gestión adecuada de estas infraestructuras. Y entre la normativa clave que vamos a nombrar varias veces a lo largo de esta conferencia, tenemos la Ley 8/2011 de 28 de abril, por la que se establecen las medidas para la protección de las infraestructuras críticas. Esta ley establece las medidas necesarias para garantizar la protección de cualquier infraestructura crítica y define claramente, específicamente y con muchísima, digamos, claridad, las obligaciones y las responsabilidades de los operadores de estas infraestructuras. ¿Quiénes son los operadores? La empresa, la institución que gestiona. Por ejemplo, ¿quién es el operador de una central nuclear? Pues detrás de una central nuclear estará una empresa energética, llámese Endesa, Iberdrola o la que sea, y esa empresa es el operador crítico. Esa empresa es la que tiene que gestionar y tiene que hacer cumplir lo que marca esta normativa. Y también la ley establece muy concretamente y con mucha claridad cuál es el marco de colaboración entre las entidades que luego veremos del sector público que gestionan la protección de infraestructuras críticas y el sector privado, a veces también público en materia de protección de esas propias infraestructuras. ¿Por qué público y privado? Pues hay empresas que son infraestructuras críticas, que son entes privados, como por ejemplo decíamos ahora mismo una central hidroeléctrica, es y suele ser de propiedad privada de una empresa energética y, por ejemplo, un ministerio, que puede ser una infraestructura crítica, es una institución pública. Entonces, la colaboración se refiere a una colaboración entre el sector público y privado, pero entre el sector público y público también, ¿de acuerdo? Toda ley o habitualmente cualquier ley lleva aparejado un reglamento de desarrollo. Un reglamento, en el caso de la protección de infraestructuras críticas, el reglamento que desarrolla la Ley 8/2011 es el reglamento 704/2011 de 20 de mayo, es decir, en este caso la ley y el reglamento se publicaron de manera continua e inmediata. A veces hay reglamentos, como pasa con el reglamento de seguridad privada, que se ha publicado la ley en 2014 y aún estamos en 2024, 10 años después, y no se ha publicado un nuevo reglamento ligado a esa ley, y seguimos con un reglamento que viene del año 94, es decir, que está muy desfasado respecto a la ley, ¿vale? Esto genera inseguridad jurídica, etcétera. Bueno, en el caso de infraestructuras críticas, esto está muy claro por medio de este reglamento. ¿El reglamento qué hace? Pues define con mayor exactitud los criterios para la designación de las infraestructuras críticas, las evaluaciones de riesgo, las medidas de protección, la coordinación entre operadores y las autoridades competentes, y establece también las sanciones por incumplimiento. Toda normativa lleva una serie de normas
de faltas leves, graves o muy graves que acompañan el incumplimiento de la protección de estas infraestructuras y que son sanciones normalmente económicas y que pueden llegar, dependiendo de lo que, si ha habido un evento o un incidente, a sanciones de carácter penal en el caso de que haya habido daños. Y luego hay una normativa europea que es de donde nos alimentamos. España, como miembro de la Unión Europea, está adscrito a la normativa europea, es decir, toda la normativa que España aprueba en el Consejo de Europa y en la Unión Europea, España es un país obligado a cumplirla, ¿no? En este caso, hay varias directivas y regulaciones, pero la más importante, que es de la que emana la Ley de Infraestructuras Críticas de España, es la Directiva 2008/114 de la Comunidad Europea, que es la que fija de inicio para todos los países miembros que deben diseñar una protección de infraestructuras críticas, y de ahí que en España, 3 años después de esa directiva europea, se publique la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas. Añadido a esto, ¿qué más normativa importante tenemos en la protección de infraestructuras críticas? Bueno, pues la propia normativa sectorial, es decir, además de la protección de infraestructuras críticas y de su normativa, hay una normativa, por ejemplo, en el sector químico concreta, más antigua que las leyes de protección de infraestructuras críticas, porque el riesgo siempre ha existido en este tipo de sectores: sector químico, sector energético, sector nuclear, sector, etcétera, sector sanitario, y los riesgos asociados ya estaban regulados con una serie de medidas de contención, de incendio, de evacuación, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa normativa sectorial no la anula la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, sino que la suma y debe ser también contemplada y cumplida. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de hacer un plan de seguridad de una infraestructura crítica, es decir, un plan de seguridad del operador o un plan de protección específico, que estudiaremos cómo se desarrollan en futuros capítulos, no solo hay que tener en cuenta la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas y su reglamento, sino que también hay que tener en cuenta la normativa específica sectorial. Bien. La Ley 8/2011 establece los principios generales de protección, define los operadores y sectores afectados. Como hemos dicho anteriormente y reiteramos otra vez, los operadores afectados son confidenciales, es un dato que no está disponible para el público, solo la propia infraestructura crítica y la administración conocen que esa infraestructura tiene una obligación y está en el Catálogo Nacional de Instalaciones, y es una de las primeras normas de confidencialidad que deben seguirse, es que esa identificación de esas infraestructuras no debe ser pública. Bien. ¿Qué regula más específicamente la Ley 8/2011? Identifica y designa las infraestructuras críticas. Establece el procedimiento para identificar y designar qué infraestructura es crítica y cuál no lo es en los diferentes sectores, considerando su importancia estratégica para el funcionamiento del país. ¿Qué más contiene la ley? Que, insisto, está disponible para su lectura y consulta constantemente para cualquier operador crítico. Pues las obligaciones de los operadores de esas infraestructuras, responsabilidades, obligaciones que tienen los operadores en materia de seguridad, en materia de gestión de riesgos y en materia de colaboración con las autoridades competentes. Algo que oiremos constantemente y se reitera porque es básicamente al final lo que la ley define, ¿no? Y su reglamento. Hay una pregunta. Si os parece, las preguntas las contestamos al final, todas a la vez, ¿de acuerdo? No tengáis problema en ir escribiendo en el chat todas las preguntas y dudas que os vayan surgiendo, y luego al final de la clase las contestamos y las analizamos. El reglamento complementa la ley y básicamente los aspectos claves de la ley son su ámbito de aplicación, la identificación y designación de infraestructuras críticas, las obligaciones de los operadores, la evaluación de riesgos y planificación de la protección, la colaboración y coordinación y las sanciones por incumplimiento, ¿de acuerdo?
Y el reglamento, que va un poco más al detalle del desarrollo de esa ley, lo que dice es la identificación concreta de esas infraestructuras críticas, cuáles son los criterios y procedimientos, es decir, cómo tiene que hacer la administración para decirle a una institución, a una empresa, a una organización que es una infraestructura crítica. Se consideran aspectos como la importancia estratégica, el impacto en el funcionamiento de la sociedad y la vulnerabilidad ante las amenazas, ¿de acuerdo? Establece la evaluación de riesgos, cómo se deben de realizar esas evaluaciones de riesgos, algo que veremos más adelante en este curso, cómo se hacen esos planes de seguridad del operador y del plan de protección específico y cómo se analizan los riesgos. La planificación y gestión de la protección establece la necesidad de desarrollar planes de protección específicos para cada infraestructura, es decir, no hay un plan general, sino que cada una debe realizar un plan específico. Cómo se instrumenta la colaboración y cooperación y cómo se fomenta. Cómo se protege la información sensible. La notificación establece los canales por los cómo se deben notificar y comunicar los incidentes y las sanciones por incumplimiento una vez más y reiterándolo. La normativa europea que afecta a las infraestructuras críticas, hemos dicho antes que la más importante es la Directiva 2008/114, está en el temario, la podéis consultar, incluso hay un enlace en el temario directamente a la normativa para que podáis leerla, identificarla, estudiarla. Bien, la Directiva 2016/1148 sobre medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información de la Unión. Esto viene al hilo de la preocupación por la ciberseguridad y por eso es una ley posterior a las leyes de protección de infraestructuras críticas de las naciones. Y el reglamento 2019/452 sobre el control de inversiones extranjeras directas. ¿Qué ocurre? Pues que muchas empresas privadas pueden terminar teniendo, y a veces ocurre, accionariado de potencias extranjeras que pueden suponer un riesgo por la información que se obtiene al ser miembro de un consejo de administración de una infraestructura crítica, de una empresa que gestiona infraestructuras críticas, y de ahí que la Unión Europea demuestre su preocupación ante la presencia de países concretamente de alto riesgo para los intereses de la Unión Europea, como China, como Irán, como Rusia o como Corea del Norte especialmente, pero no exclusivamente. Por ejemplo, vamos a recordar recientemente, no muy atrás, en el que Arabia Saudí, por medio de un fondo soberano, ha pretendido y creo que ha conseguido la presencia en el Consejo de Administración de Telefónica, una compañía estratégica que, aunque nadie nos ha dicho que sea una infraestructura crítica, no hay que ser muy avispado para saber que una red de comunicación principal y global de España es una infraestructura crítica, ¿no? Y la presencia de ese actor, de ese Estado como accionista de Telefónica, ha llevado a que el gobierno tome medidas, entre ellas la de tomar una posición predominante como accionista en Telefónica y la de prohibir una participación superior a un determinado margen de esta potencia extranjera, ¿no? Bueno, pues esa directiva europea se preocupa de ese aspecto y es interesante su consulta, ¿no? Por extensión, además de la normativa nacional, sectorial y de la Unión Europea, cada vez ocurre más que una compañía tenga un carácter multinacional, sobre todo una compañía importante que gestiona infraestructuras críticas. Y eso ocurre que una compañía que en España está gestionando una infraestructura crítica puede que esté a su vez gestionando infraestructuras críticas en países del primer mundo, Estados Unidos, Canadá, etcétera, o puede ocurrir que tenga que gestionar infraestructuras críticas en países emergentes, donde está empezando a legislarse sobre la protección de sus propias infraestructuras críticas.
Bien, en ese caso, ¿qué le ocurrirá al director de seguridad de esa entidad? Pues que tiene que conocer la normativa nacional de la Unión Europea, sectorial, y también la normativa de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una Homeland Security Act, hay una ley de infraestructuras críticas de ámbito nacional. En Canadá ocurre lo mismo, hay un Critical Infrastructure Protection Act. En Australia, en China, etcétera, etcétera, etcétera. El director de seguridad de un operador crítico que tenga la necesidad de gestionar intereses de su compañía en otros países debe conocer que existen estas normas, que existen estas leyes. En el temario tiene señalado las mismas, incluso una descripción de las mismas en cada país, muy especialmente los países que más en serio se toman esto. Por ejemplo, en el propio temario veremos que hay hasta 5 leyes de Estados Unidos relativas a la protección de infraestructuras críticas, muy importantes, que además afectan a toda la actividad empresarial y comercial de las empresas de otros países, incluyendo, por supuesto, las españolas, ¿no? Y la normativa de países emergentes que está empezando a afectar de manera importante a empresas españolas, en tanto en cuanto muchas empresas españolas están empezando a tener presencia en esos, o tienen presencia ya cierta desde hace años en esos mercados. Ejemplos. Prácticamente todas las compañías importantes españolas están presentes en México. Iberdrola, Endesa, Repsol, Iberia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las características de las normativas de estos países emergentes? Pues es muy similar, porque lo que han hecho estos países es informarse de cómo se protegen las infraestructuras críticas en la Unión Europea, en Estados Unidos, es decir, en otros nichos donde ahí está más avanzado, y prácticamente han copiado en gran medida la normativa europea y la han aplicado en sus países, haciendo prácticamente los mismos componentes: evaluación, identificación, cooperación y colaboración, protección de la información sensible y sanciones por incumplimiento. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este rápido, pero creo que clarificador, repaso sobre la normativa para la protección de infraestructuras críticas, que no olvidemos que son leyes y reglamentos y directivas europeas de obligado cumplimiento en tanto que son leyes. Es decir, cuando una actividad está regulada por una ley, adquiere una relevancia porque las leyes deben cumplirse, y adquiere una enorme relevancia e indica la importancia del objeto de protección. Bien. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de los organismos que importan clave en España para la protección de infraestructuras críticas. El director de seguridad de una infraestructura crítica tiene la responsabilidad de garantizar la protección integral de la instalación ante amenazas tanto físicas como cibernéticas. Para desempeñar ese rol de manera eficaz, es esencial que el director conozca y mantenga una estrecha relación con los organismos oficiales claves en el ámbito de la seguridad y protección de infraestructuras críticas en España. No es opcional, es una obligación. Una vez que un director de seguridad es nombrado al frente como director de seguridad de una infraestructura crítica, le van a llamar a reunirse en estas entidades y le van a decir y van a colaborar y le van a explicar cuál es su trabajo, cómo quieren que se hagan las cosas, cómo debe comunicarse y cómo debe ser la labor diaria respecto de cualquier incidente, y le van a evaluar sus planes de seguridad, le van a evaluar sus planes de protección, y le van a ayudar y le van a tutelar en todo ese proceso. ¿Cuáles son los más importantes en este ámbito? Pues en particular hay una institución que es el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, en siglas CNPIC, que es la entidad responsable en primera instancia de este trabajo. La segunda entidad importante en este ámbito, la segunda institución, es el Centro Criptológico Nacional, el CCN. El tercero es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que son los pilares fundamentales para la protección de las infraestructuras críticas, y que va a ser imprescindible la colaboración con estas tres entidades, ¿no?
Vamos a hacer una breve visión de qué son estas entidades, qué papel tienen, qué papel juegan, cuál es su trabajo. Lo primero es que todos ellos tienen un origen normativo, es decir, no surgen como una idea, sino que están fijados su existencia en la propia normativa. Cada uno tiene una función, el primero en la protección de infraestructuras críticas, el segundo en la seguridad de la información clasificada y el tercero en la ciberseguridad, es decir, CENEPIC, CCN y INCIBE. Empezamos por el CENEPIC. El CENEPIC fue creado en 2007 y depende del Ministerio del Interior. Está insertado en el Ministerio del Interior, en cumplimiento de la Estrategia Española de Seguridad. Para quien no conozca cuál es la Estrategia Española de Seguridad, la Estrategia Española de Seguridad la determina el Departamento de Seguridad Nacional, el DSN, que es una institución insertada en la Presidencia del Gobierno. De hecho, hasta físicamente se encuentra en la Presidencia del Gobierno y que está regulada por la norma de protección de infraestructuras críticas, la 8/2011, de 28 de abril, que hemos venido nombrando y que seguiremos nombrando. El Centro Criptológico Nacional es un ente que se creó en el año 2002 mediante un Real Decreto, el Real Decreto 421/2004, que regula cómo se organiza y cómo funciona y que depende íntegramente del Centro Nacional de Inteligencia. Es decir, el CCN es un ente independiente, pero dependiente del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Su misión es garantizar la seguridad de las tecnologías de la información y la protección de la información clasificada en la administración pública y en los organismos del Estado. Para que os hagáis una idea o para un primer vistazo sobre las funciones del CCN, el CCN es el que homologa y habilita a todas las empresas y personas que trabajan en relación con información clasificada. Es decir, un director de seguridad de una infraestructura crítica tendrá que superar un proceso de homologación para tener acceso a información clasificada en el grado que corresponda y la entidad que le va a evaluar en ese proceso de certificación será el CCN, es decir, el CNI, por medio del CCN, que es quien guarda la información. Las normas clave ligadas al CCN son la Ley 11/2002, que es la reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, que es el organismo encargado de proteger la información clasificada y la seguridad de los sistemas de la información en España, y el Real Decreto 421/2004, que ya hemos nombrado, que desarrolla las competencias y el rol de la protección de la ciberseguridad de los sistemas de información del sector público, dando lugar a la creación o unidad de respuesta que se llama CCN-CERT. ¿De acuerdo? Veremos con mayor claridad estas entidades. La tercera entidad, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE. El INCIBE fue creado como INTECO, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, en 2006, pero fue reformado y renombrado en 2014 como INCIBE, para adaptarse a los nuevos desafíos que es la ciberseguridad. El INCIBE depende del Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Es decir, ya hemos visto que CENEPIC, Ministerio del Interior, CCN depende de CNI, sabéis que CNI depende de Presidencia del Gobierno, del Ministerio de la Presidencia, y INCIBE, que depende de un ministerio, que es el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Todo ello a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Para comprender un poco toda esta cascada de nombres y de entidades, en España la estructura de las instituciones públicas es Presidencia del Gobierno, ministerios, y cada ministerio tiene a su vez una serie de secretarías y de subsecretarías. A diferencia, por ejemplo, de otros países donde los ministerios se llaman secretarías de Estado, en España las secretarías de Estado se llaman ministerios y debajo del ministro hay secretarios de Estado y cada secretario de Estado dirige a una secretaría de Estado que tiene una función.
Por ejemplo, Ministerio del Interior, pues hay Ministro del Interior, Secretario de Estado de Seguridad, Secretario de Estado de Interior. Y hay una serie de subsecretarías, ¿no? Pues en el caso de INCIBE, dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, hay una Secretaría de Estado dirigida por un secretario de Estado, que es la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. En el propio temario tenéis la fecha de creación y la normativa que define la creación del INCIBE. Bien. Y tenéis enlaces a sus páginas web que son súper importantes de visitar en el curso, porque además os van a ayudar y van a ser determinantes para que podáis desarrollar el trabajo fin de curso, que va a ser la realización de un plan de seguridad del operador o un plan de protección específico, que veremos, insisto, más adelante, cómo vamos a hacer ese trabajo y os vamos a ayudar y os vamos a guiar en el desarrollo del mismo. Concretamente, ¿qué hace el CNPIC? Que, insisto, depende del Ministerio del Interior. Pues bajo el Ministerio del Interior es la entidad responsable de la coordinación y protección de las infraestructuras críticas. Y desde su creación ha jugado un papel importante en la implementación y cumplimiento de la Ley 8/2011, que va a tener que aparecer en vuestras mentes de manera permanente, y del Real Decreto 704/2011, que es el reglamento. Una de las principales funciones del CNPIC es la elaboración del Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas. Ese catálogo, que en su propia página web veréis qué sectores abarca, pero no qué empresas o qué infraestructuras críticas concretas, ¿no? Y que esas infraestructuras estén debidamente protegidas contra amenazas físicas y cibernéticas. El CNPIC también es responsable de la gestión de riesgos, de la formación permanente de los directores de seguridad a través de la organización de ejercicios y simulacros de ciberseguridad, de los directores de seguridad que ya son directores de seguridad de una infraestructura crítica, no de cualquier director de seguridad. Y de mantener la colaboración público-privada. Por ello, el CNPIC, cuando seáis directores de seguridad de una infraestructura crítica, constantemente os va a llamar a jornadas, a congresos, a seminarios o a procesos de formación e información para mantener vuestra entidad en las condiciones adecuadas de respuesta. El INCIBE es el organismo encargado de la protección cibernética de las infraestructuras críticas. En España, su misión principal es prevenir, detectar y responder ante ciberamenazas, especialmente sectores claves como la energía, el transporte, la banca y las telecomunicaciones. El INCIBE es responsable de iniciativas como el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad, el llamado CERT, que proporciona soporte técnico en caso de ciberincidentes, es decir, si vuestra entidad sufre un ataque, tenéis que poneros en contacto, un ciberataque, tenéis que poneros en contacto por los procedimientos y protocolos establecidos con el INCIBE y concretamente con el CERT, que es el Centro de Respuesta, y que tiene unas herramientas de evaluación de vulnerabilidades y una guía de buenas prácticas que ayudan a los operadores a mejorar su ciberseguridad. Es esencial que los directores de seguridad de infraestructuras críticas mantengan una relación activa con INCIBE para estar al tanto de las últimas amenazas cibernéticas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que CNPIC os va a obligar a tener una relación. La relación con INCIBE no es que sea voluntaria, es absolutamente aconsejable, porque si un operador es responsable debe estar en relación, pero INCIBE no es el gestor de las infraestructuras críticas, ¿vale? Entonces, no es obligatoria, pero es absolutamente conveniente. Y el CCN, el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, desempeña un rol crítico en la protección de información clasificada y sensible, no solo de la ciberinformación, sino de cualquier información, ¿vale? Es decir, la información que poseen las personas. Por eso evalúan la aptitud y certifican a personas y a empresas para poder trabajar en el ámbito de la protección de infraestructuras críticas. Su unidad especializada, el CCN-CERT, es responsable de la detección temprana y respuesta también a ciberataques que afecten a infraestructuras críticas en estrecha colaboración. Ellos tienen canales de comunicación con INCIBE, con CNPIC y con otras entidades. El CCN coordina la respuesta a incidentes en caso de ciberataques complejos, actuando como el principal enlace entre operadores de infraestructuras críticas, porque puede haber ciberataques que no vayan a una sola infraestructura, sino a varias.
es crucial que los directores de seguridad se mantengan al día de las recomendaciones y directrices del CCN para poder anticiparse a las amenazas emergentes. Es decir, el CCN elabora un catálogo constante y está actualizado de las amenazas más recientes que estén ocurriendo tanto en el ciberespacio como en el ámbito de la información. Ejemplos cercanos en este ámbito. No hace mucho ha habido 3 elementos que han sido detenidos en Alemania por las fuerzas de seguridad alemanas. Se trataba de agentes infiltrados de la Confederación Rusa que estaban pretendiendo afectar el funcionamiento de infraestructuras críticas europeas, en este momento concreto alemanas. Bueno, pues, ¿cómo se detectó esa agresión? Pues los servicios de información de los diferentes países de la Unión Europea, incluyendo el CNI, tenían información de esa estrategia de Rusia de dañar infraestructuras críticas europeas, no con ciberataques, sino con ataques directos por medio de agentes, ¿vale? Eso también es esa actualización de información, el que el operador crítico, el director de seguridad de una infraestructura crítica conozca esa información, es clave para que pueda prevenirse ante el modus operandi de cualquiera de esos agentes infiltrados que pueden atacar. Es decir, por mucho que exista ciberataques, etcétera, no debemos olvidar nunca que existe el ataque directo y que muchas veces es civilino, no es un ataque terrorista en el sentido clásico de una bomba, etcétera, sino que puede ser una infiltración o obtención de información para romper, muchas veces no afectar a la infraestructura, sino romper la confianza de la población en sus instituciones. En ese sentido, una de las labores clave del CCN es la convergencia entre seguridad física y seguridad cibernética. Es el contexto de protección de infraestructuras críticas, la convergencia entre seguridad física y cibernética es una tendencia cada vez más importante, dado que las infraestructuras críticas dependen en gran medida de sistemas automatizados y redes de control industrial, la que llaman SCADA. Estas instalaciones son vulnerables tanto a ataques físicos como a ciberataques. Hay cientos de ejemplos que podríamos poner sobre esto, pero, por ejemplo, tenemos muy cerca, hace unos días, el incidente más que incidente, la desgraciada incidencia de la DANA, en la que, en este caso, la Confederación Hidrográfica del Segura tiene una serie de detectores de elementos de medida en los caudales, bien. Esos elementos de medida son elementos automatizados que lanzan información a un ordenador diciendo cuál es el flujo del agua, cuál es la altura, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso llega a un centro de control en colaboración con AEMET, Ministerio del Interior y Delegación del Gobierno. Y, por ejemplo, este día estaban reunidas en un comité de crisis todas estas entidades que acabo de nombrar. Bueno, pues hemos descubierto que 2 de esos detectores no funcionaban. 2 detectores que tenían que medir el caudal de agua, que fue fundamental para que luego ocurriera lo que ocurrió, no funcionaban, ¿no? Bueno, pues fijaos la importancia que daba en el capítulo anterior al conocimiento de los sistemas actuales de seguridad de detección. Esto es un sistema de detección, ¿vale? Y su mantenimiento, algo que se suele olvidar y que suele ser una de las claves donde está una de las mayores debilidades de las infraestructuras críticas. El mantenimiento de los equipos, su funcionamiento adecuado y continuo. Bien, pues una vez más vemos que alguien, no funciona, bueno, ya lo arreglaremos. Bueno, pues ya lo arreglaremos tarde, ¿vale? Y como suele ocurrir, cuando ocurre un incidente, nunca ocurre de una forma por una sola causa, se dan una serie de ellas. En este caso ya conocemos 3 circunstancias clave. Una, que hay una tormenta especialmente grave que no se había dado en 100 años, o aproximadamente, o casi 100 años. Bien, mal. Segunda causa, resulta que 2 elementos de medida de aviso de esa circunstancia no funcionan. 3, y esto también es una cuestión para análisis de un director de seguridad. El gabinete de crisis que se reúne, hasta que no termina su reunión, no le dice a un operador que mande un correo de alerta. Ya es tarde.
ya es tarde. No hay un canal implementado inmediato para comunicar esa alerta. Es decir, esa alerta debería haber sido comunicada nada más iniciarse el comité de crisis y ver la gravedad del asunto, y sin embargo no se hace esa comunicación hasta un momento demasiado tardío, donde ya se está produciendo la avalancha, la inundación, etcétera, ¿no? Bien, pues todos estos son elementos a tener en cuenta en cualquier infraestructura crítica. En este caso no se trataba de una infraestructura crítica, eh, pero sí de algo que cuando ocurre un incidente puede afectar a una infraestructura crítica y en este caso a la vida de las personas. Bien, pues hasta aquí la descripción de este capítulo referido a la normativa y a las entidades, ¿no? Muy bien, y ahora pues muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos, bueno, en la próxima conferencia que está fijada en el calendario. Muchas gracias, buenas tardes.